¿Cuándo será tu venida? La apostasía en la iglesia. Tercera parte. Es bueno, hermanos, entender que la profecía, hemos hablado de la profecía en dos aspectos. Anteriormente hablamos de la relación de la profecía con la restauración de Israel como nación. Después abordamos la crisis económica y geológica con las señales de los cielos y también la crisis económica con el aumento del hambre y las epidemias y el control final del sello de la bestia. Hoy vamos a entrar a la profecía de los últimos tiempos en relación a la iglesia. Y esta profecía se divide en dos grupos. Uno, la condición moral de la sociedad en los últimos tiempos. Y dos, la condición espiritual de la iglesia en los últimos tiempos. Y vamos a empezar por lo primero. Condición moral de la sociedad descrita en la Biblia en los últimos tiempos. No cabe duda que la Biblia describe una crisis moral en la sociedad previo al advenimiento del anticristo. Esto se encuentra claramente especificado en 2 de Timoteo, desde el capítulo 3, desde el versículo 1 al 5. Y vale la pena que lo analicemos detenidamente, para que nadie nos engañe de ninguna manera, porque como dice Tesalonicenses, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Veamos, en 2 de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, fíjense, postreros, la palabra postrero es último, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Hace alusión a la condición previa a la venida del Señor. Y va a describir un panorama que existirá en el área moral, según lo manifiesta San Pablo en su epístola. Veamos detenidamente. La condición que sigue. Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Versículo 2. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Vamos a describir cada una de estas expresiones. Amadores de sí mismos. ¿Qué se entiende? Que son orgullosos, egocéntricos, que buscan reconocimiento y culto a la persona, algo que se ha promiscuido mucho en las iglesias. Hay que decirle pastor, reverendo, apóstol, porque si no se enojan. La exaltación del ego, del yo, del título. En psicología lo denominaríamos persona narcisista, porque Narciso se amaba tanto a sí mismo que se miró en un lago y terminó cayéndose y ahogándose. Habla de vanagloria, que es presumir o jactarse de los propios méritos o cualidades. Soberbios, que se creen superior a los demás, a los que le rodean, que se siente superior por la posición social, económica o título que tiene. Y es por eso que da mucha importancia a los títulos. Blasfemo, maldicen, significa ser injurioso, contumaces. Es aquel que toma el nombre de Dios en vano para decir que Dios dijo lo que no dijo. Y eso es una blasfemia. Desobedientes. Bueno, esta desobediencia hoy le llamamos anarquismo. Sistema de gobierno por el cual cada uno hace lo que le da la gana. El rechazo a la autoridad, a todo tipo de autoridad. Comienza en la casa y termina en la calle. Ingratos. La palabra ingrato tiene que ver con mal agradecidos. Impíos, que hacen maldad. Y 2 Timoteo 3:3 sigue describiendo la condición. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vamos a deshojar uno por uno este aspecto. Sin afecto natural, falto de compasión, insensible, sin misericordia. Por eso Jesús dijo que en los últimos tiempos, por multiplicarse la maldad, el amor se enfriaría. Implacables,
que no tienen control, que son violentos, crueles, sanguinarios, calumniadores, difamadores, impostores, infamados, mentirosos, intemperante, esa palabra que muchos no la entienden, tiene que ver inmoderado, una persona inmoderada, una persona desenfrenada, una persona libertino, crueles, obtención del placer en el sufrimiento y el dolor de otros, se gozan con que otros sufran, se delician en el dolor de los demás, aborrecedores de lo bueno. Bueno, es sencillo, que no hacen lo recto. Y todo aquel que hace lo bueno, lo hostigan y le hacen la vida imposible. Como pasa en la sociedad de hoy. Ser honesto es ser tonto, ¿verdad? Y ser corrupto es ser sabio. Segundo de Timoteo 3, en el versículo 4, sigue describiendo la condición. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vamos a leer, vamos a desglosar cada palabrita. Traidores. La traición consiste en defraudar a familias, defraudar a amigos, a grupos étnicos, religiosos o a otro grupo al cual pertenece. Es no ser fiel a la persona con la cual estás o al grupo al cual pertenece. Impetuoso, que se comportan de manera impulsiva o irreflexiva. Es una persona impetuosa y que no piensa lo que hace y las consecuencias de lo que hace. Infatuados, una palabra que muchos no conocen, pero la palabra infatuado es la conjugación de vanidoso, hinchado, presumido y presuntuoso. Todas estas palabras licuadas producen infatuado. Y después, amadores de los deleites. Se vive más para satisfacer los deseos de la carne, la concupiscencia, que agradar a Dios. Y después viene un versículo muy duro. Segunda de Timoteo 3:5. En el 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren, evitarlos. Es interesante, hermano. Si una persona aparente ser religioso y no vive coherente con lo que cree, si una persona aparenta ser piadoso, pero vive desordenadamente, húyele, evítalos. ¿Quiénes son estos? Aquellos que aparentan por fuera lo que en realidad no son por dentro. De esto habló mucho Jesús en Mateo capítulo 23 y le llamó sepulcros blanqueados, víboras e hipócritas. Sí, esta apariencia de piedad es una actitud de hipocresía, porque no viven la realidad que tratan de demostrar o que predican. Están presentes en la ilustración de Jesús cuando habla sobre el relato del el publicano y el fariseo. Y también se encuentra ilustrado muy bien en la parábola del buen samaritano, que ni el religioso, ni el fariseo, ni el sacerdote socorrieron al pobre hombre herido, sino un samaritano que era de la clase más baja. No podemos negar que en el mundo de hoy dominan los antivalores. No cabe duda que estamos ante un mundo que todo lo inmoral se ha convertido en moral. Se ha legalizado el aborto. Se ha legalizado las drogas. Se ha legalizado el matrimonio gay. Se ha legalizado el cambio de género. Se ha legalizado la corrupción al ser un estilo de vida. Se ha proclamado la eutanasia. Se está incluso tratando de incluirse la pederastía como conducta normal. Todo esto ocurre con el beneplácito de los organismos internacionales que son los que lo promueven, invierten en lograr esto. Ahora vamos a hablar de la condición espiritual. Ya hablamos de la condición moral de la sociedad. Pero, ¿y cuál es la condición espiritual de la iglesia? La mayor advertencia de Jesús referente a los últimos tiempos
es sobre el engaño a los cristianos y además el aparecimiento de los falsos cristos o los falsos ungidos, produciendo una crisis de fe. Estamos llenos de ungidos, que viene la palabra críos, que significa el ungido, que solo Cristo es el ungido. Miren, ¿cuántas veces aparece la palabra engaño en Mateo 24? Ahí lo ven. Aparece en el versículo 4. Mirad que nadie os engañe. En el versículo 5, y a muchos se engañarán. En el versículo 11, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el 24 nos habla de lo que está pasando hoy en muchas iglesias. Se levantan falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán no a los perdidos, sino a los escogidos. Tomen nota, a los escogidos. La advertencia del apóstol San Pablo: en los últimos tiempos la doctrina cristiana sufriría adulteración, porque se le añadirían falsas enseñanzas que se presentarían como revelación, a lo cual se le llama fábulas, que alimentarán los deseos carnales. Segundo de Timoteo 4:3, muy clara: porque vendrán tiempos, hablando del futuro, cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no soportarán la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y segunda de Timoteo 4:4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible la condición. Además, habla de la invasión de herejías dentro de la iglesia. Es un hecho que en los últimos tiempos iban a aparecer nuevas revelaciones y nuevas doctrinas de demonios que atentarían contra la verdad revelada en la palabra. Esto está claramente señalado por San Pablo. Y miren lo que dice. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, fíjense lo que dice el Espíritu, que en los postreros últimos tiempos algunos apostatarían de la fe, negarían su fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿Qué es eso de doctrinas de demonio? Bueno, son las herejías que hoy se proclaman. Y la raíz de las herejías modernas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las peores herejías? Bueno, una de las mayores herejías, además de las muchas, como es cazar demonios, atar al hombre fuerte, conquistar el territorio, está la herejía del deseo de riqueza y poder de los falsos ministros, que con profecías falsas arrastran a muchos a la perdición. ¿Sí? Esto es terrible. Mire, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, los versículos 1 al 3, describe la condición que estamos viviendo hoy en muchas iglesias. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora fíjense bien, que introducirán encubiertamente. ¿Qué significa encubierta? Escondida, solapada, envuelta. Que introducirán encubierta, escondido, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y fíjense lo que dice. Y por eso ustedes ven que la iglesia que predican las mentiras están llenas. Porque a la gente le gusta más la mentira que la verdad. Dice el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución es disolver la verdad para vivir una vida liviana, ligera, donde todo es lícito. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, causarán tanto escándalo sus vidas que muchos negarán la fe.
Y después viene el 3. Y ahí vemos la prosperidad, la ambición, este mensaje. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. Y después dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo esta verdad. Su perdición no se duerme. Jesús advirtió el peligro del afán por el tener, lo que llamamos materialismo práctico, que es una de las filosofías más dominantes que se predica desde el púlpito. No nos engañemos. Predicamos más del dinero que del compromiso. Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el apóstol Pablo advierte el peligro del amor al dinero, principalmente en los ministros. Cuando escriben Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. El orgullo y el amor al dinero son la raíz de todos los males de la humanidad y es la causa por la cual muchas iglesias están cayendo en apostasía y actos que van contra lo enseñado por Jesucristo. No podemos negar, hermanos, que ya está en acción el misterio de la iniquidad, la apostasía. La Biblia dice que en los últimos tiempos la iglesia tendría que enfrentarse a la apostasía e iniquidad antes de la venida del Señor por su iglesia. Y miren, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 es muy claro. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, oye, fíjate bien, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, hermanos, ¿cuántos falsos profetas hay por ahí pronosticando qué va a pasar, qué va a ocurrir, en tal fecha va a ocurrir esto? No le crea. Lo que viene, viene y nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Y después dice el versículo 3, nadie os engaña en ninguna manera. Y aquí viene la parte, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? En el versículo 1 habla de la venida de Cristo. No vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía, o sea, la crisis espiritual en la iglesia, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, la cultura de lo inmoral como norma de conducta social. No cabe duda, estoy convencido, aunque muchos no lo crean, hablan de que viene un avivamiento. No, lo que viene es un abobamiento. Bueno, ya estamos en el abobamiento. La Biblia dice que en los últimos tiempos, previo a la venida del Señor, habrá una crisis de fe. ¿Sí? Los falsos ministros y los escándalos causarán tanto daño por la concupiscencia y ambición y maldad de ellos que sembrarán el caldo de cultivo para que aumente el escepticismo, el ateísmo y la burla hacia los principios cristianos. Yo quiero que miremos dos textos. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fueran acortados, fíjense, si aquellos días no fueran acortados, o sea, reducidos, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y alguien dijo que científicamente hablando, los días se están haciendo más cortos, porque el Señor tiene que acelerar su venida. Ahora bien,
Si no fueran acortados, ni los escogidos serían salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una crisis. Miren Lucas 18:8. Aquí lo ratifica Jesús. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, o cuando venga el Hijo del Hombre, hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cuántos se están apartando de las iglesias por los escándalos que producen sacerdotes y pastores? Unos por corrupción sexual, por pedofilia, por ambición y por riqueza. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Y esto es igual que en los días de Noé. Se burlaban de Noé. La Biblia describe en Apocalipsis 2 iglesias en los últimos tiempos. Este es el panorama apocalíptico de las 2 iglesias que prevalecerán. Una es la iglesia Filadelfia, que la palabra es fiel y verdadera. Y la otra es la iglesia de la Odisea, la ecuménica, la apóstata, la tibia y la que busca riquezas. Miren qué bien descrito está. Vamos a ver las características de la iglesia de Filadelfia según la palabra de Dios en la profecía de Apocalipsis. En Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Tiene promesa de redención. Porque aunque tiene poca fuerza, eso de poca fuerza significa poder económico y poder político. No tiene mucha fuerza política ni económica, pero tiene 2 cosas. Ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahora viene Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. O sea, una promesa de protección cuando se desencadene el juicio de Dios. Apocalipsis 3:10. Y en el 11 dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí tenemos las características de la iglesia de Filadelfia, la fiel y verdadera. ¿Pertenecerás tú a ella? Pero vamos a ver ahora la otra iglesia, la iglesia corrupta, la iglesia que se vende, la iglesia que traiciona la palabra y se alinea con la apostasía, la Odisea. Es una iglesia indefinida, no tiene fundamento y por lo tanto se adapta al mundo. Miren qué bien la describe Apocalipsis en el 3, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. O sea, ni chicha ni limonada, como decimos en Honduras. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, o sea, indefinido, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué iglesia es esta, verdad? Una iglesia que se adapta a todo, no se define. Y después es una iglesia que le encanta la prosperidad, la riqueza, el reconocimiento, alinearse con los poderes políticos, que le juega la política. En Apocalipsis 3:17 describe cómo actúa esta iglesia. Dice, porque tú dices, ¿quién dice esto? La iglesia. O sea, la iglesia lo dice. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se jacta en su poder económico, político y social. ¿Sí? Pero, ¿qué dice después? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pobrecita. ¿Cómo deja esta iglesia, verdad? La deja miserable, pobre, ciega y desnuda. Y eso que es rica, pero es pobre. Bueno. Y es reprendida y expuesta al castigo. En el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
¿Cuál es el panorama de la iglesia en los últimos tiempos? Bueno, vamos a ver ahora. La iglesia verdadera sufrirá persecución en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque si el sistema se corrompe y la iglesia mantiene la doctrina y la verdad y la santidad, no va a ser aceptada por el mundo. Así que, previo al reinado de la bestia, la imposición del pecado legalizado, más la proclama de un mensaje que va contra el nuevo orden mundial, va a desencadenar tribulación parcial para la iglesia que predique la verdad. ¿Y por qué? Bueno, se sabe que Dios mismo dijo que el trigo y la cizaña no pueden crecer juntos. Y Dios separará al trigo de la cizaña. En 1 de Pedro 4, 16, 17 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora fíjense bien el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia va a ser perseguida en los últimos tiempos debido a un mundo corrupto y de unos cristianos también apóstatas que le harán la vida imposible. En 1 de Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues con el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Eso se basa en 2 de Tesalonicenses 1, del 5 al 6, habla de que habrán dos tribulaciones. Una tiene que ver con la iglesia y otra con el mundo. Dice, esta demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Y fíjense en el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Pasará la iglesia la tribulación del mundo antes de que venga la tribulación de Dios sobre el mundo? Pregunto. Y antes de concluir, yo deseo que ustedes vean este video. Todo lo que le hablé es increíble. Yo creo que si los apóstoles resucitaran y vieran lo que está pasando en la iglesia, mire, yo no sé qué haría el Señor. Si el Señor sacó a latigazos a los judíos que profanaban el templo porque habían convertido su casa en cueva de ladrones, ¿qué haría Dios si desaparece en una iglesia y ve que la han convertido en discoteca y en tantas cosas absurdas que pasan por la mente y son increíbles? Pero yo creo que vean esto. Pongan atención a esta enseñanza que ahora les quiero enseñar. Miren, pastores payasos haciendo baile en el culto. Y miren este. Y cayó sangre cuando el sumo sacerdote le cortó el prepucio a Jesús. Piso, esa es la sangre que te miren qué da el disparate poder. dice este pastor que le cortó el prepucio a Jesús y la sangre. Eso viene de una cachetada del Espíritu Santo. Eso viene. Quando eu contar até 3, esses demônios vão pra garrafa. Esta va a pasar un demonio y lo va a meter dentro de una botella. Miren. Increíble, pero cierto. Y metió el demonio en la botella. I think I just saw Y miren Penny esta bailarina según at el culto. least ¿Qué clase de Spanky, baile? those things that surely Estos se están identificando unas escobas para barrer los demonios. Y este se está bautizando con jabón y lejía para quitarse el pecado. Detergente y jabón para limpiarse el pecado. Miren qué cosa más absurda. Y dos homosexuales bailando en una iglesia. ¿Cómo es posible que estas cosas puedan ocurrir? La que alivia tu pasado
y lo elimina. Y te da la paz. Pues dice la Biblia. Este le da un objeto para que encuentre toda la liberación del pasado. Es el amor que tenemos la isla de Margarita, los invito, no se lo pierdan, es tremendo, es magnífico, allá adentro está pasando algo sorprendente. a la biblioteca a las 6 de la tarde en la iglesia de la ciudad totalmente. Pequeña ilustración de lo que se está haciendo aquí en Isla de Margarita, Venezuela. Agrupación Nación Santa. Isla de Margarita, Cristoteca, Iglesia de la Senda. Del teléfono, hermano, y todo para llamarlo. Ay, amén, 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 ahí está, ¿ves? Ya, hermano, amén, ya, ya. Amén, hermano, qué bendición haber estado con todos ustedes, hermano. Amén, igual. Amén. Llegué tarde, pero... Tarde. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia
y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche en tu entrada.